Buenas tardes a todos. Continuamos con el estudio del libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre. Seguimos aún en el capítulo 2, que se llama Alcance y Estructura de la Ciencia, y hoy comenzamos con el punto 8, el Renacimiento. En el estudio de la constitución del hombre, de acuerdo al ocultismo, se reconocen dos aspectos de su naturaleza interior. Uno mortal, la psique o el alma, y el otro inmortal, la esencia espiritual. En el lenguaje común y corriente, y en gran parte de la usanza religiosa, las palabras alma y espíritu se emplean con impresión y con frecuencia de manera intercambiable. Se debe poner particular atención al significado que se le otorga al presente estudio. La esencia espiritual en el hombre, una entidad persistente, se vincula periódicamente a una sucesión de personalidades, las cuales ella proyecta hacia el mundo objetivo. Al hacer esto, obedece a la ley cíclica universal que opera a través de la naturaleza. La personalidad temporal comprende un complejo componente mortal no físico, la psique o alma, que reside en un cuerpo de carne y hueso. Aunque algunas personas o tradiciones usan indistintamente los conceptos de alma y espíritu, no son lo mismo, y aquí no nos está diciendo el texto, o sea, los términos no son sinónimos. Espíritu se refiere a lo eterno, a lo impersonal, a lo inmutable. No pertenece a un individuo en el sentido estricto, sino que es para todos, o sea, lo compartimos, que es una chispa de ese absoluto, de donde salimos toda esa realidad única. Es el principio divino, la esencia pura, y es idéntica en todos, es la misma para todos. Mientras que el alma es el vehículo individual a través del cual ese espíritu se va a manifestar en cada vida. El alma es la sustancia, lo que evoluciona, lo que cambia de jerarquía. Por eso existen diferentes tipos de almas. Y esa alma es la que sostiene la energía del cuaternario inferior. Recordemos también que los diferentes tipos de alma que nosotros poseemos, hay un alma espiritual que se refiere a Buddhi solamente ya como vehículo de Atma cuando está inactivo. Ahí se le llama alma espiritual. Cuando Buddhi está activo, ya se cambia la denominación a ego espiritual. Entonces tenemos el alma humana, que es manas, y el alma animal, que está compuesta por los principios kama y manas inferior, que es en este caso la psique de que nos está hablando el texto. Entonces, solo mana es ego, solo kama es animal, pero kama mana es humano, porque ya está la mente presente. Y espíritu correspondería con atma. ¿Puedes repetir lo que dijiste del alma espiritual, Caro, por favor? Ok, el alma espiritual está compuesta por Buddhi, que Buddhi es el vehículo de Atma. Cuando Buddhi está inactivo. Cuando está inactivo. Inactivo. Se habla de Buddhi cuando está activo, es cuando está presente y está funcionando. O sea que todos los principios inferiores se dejan llevar por Buddhi. Nosotros todos, bueno, todo en el universo sectenario, y nosotros todos tenemos los 7 principios, pero los tenemos inactivos, estamos activándolos. Entonces nosotros no tenemos una conexión directa con Buddhi, porque el que tiene todos los principios despiertos se reúnen ahí en Buddhi. Entonces eso es lo que hace un Buda, que se expresa de una manera autoconsciente y se siente que forma parte del espíritu universal de todo. Pero mientras tanto se llama alma espiritual. El alma humana somos nosotros, mana, alma animal, kama mana, es la psique, lo que denomina la psicología la psique, y solo kama pues es animal. Se verá que el renacimiento, bueno, lo importante de esto es saber diferenciar que uno es eterno
inmutable, no cambia, y el otro es el que va cambiando de jerarquía, es el que vamos ascendiendo cada uno. Eso es lo importante, que tengamos la diferencia, sepamos qué es alma y qué es espíritu. El uno es el vehículo del otro. Se verá que el renacimiento o reencarnación no es una peculiaridad de la humanidad. Es un caso particular de esa ley de alternancia de actividad y descanso, que puede ser observada en el mundo natural. El proceso cíclico de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte de la forma y la persistencia de la vida a través de esas formas sucesivas. Los procesos de manifestación de la vida incluyen el nacimiento, el crecimiento, la decadencia y la muerte de la forma. Entonces no podemos separar a la muerte de la vida. Pertenece a ella. Es una forma de esa manifestación. Y eso aplica para absolutamente todo, desde lo más grande a lo más chiquito, o sea, desde el macrocosmo al microcosmo, todo tiene un nacimiento, un crecimiento, una decadencia, una muerte de la forma. ¿Para qué? Para luego venir un renacimiento, consecuencia de su predecesor. Pasa con los universos, con los planetas, con el ser humano, como todo. Y el hombre, como absolutamente todo en el universo, tiene una constitución centenaria. Esa constitución seccionaria está agrupada en dos regiones. Tenemos la primera parte, que se denomina la tríada superior o la individualidad. Esa individualidad es perenne, es indestructible. Está formada ¿por qué? Por los tres principios superiores, alma, buddhi y manas. Y por otra parte, tenemos el cuaternario inferior o la personalidad. Esa sí es perecedera, se renueva en cada encarnación y está compuesta por los principios Kama, Prana, Linga Charira y Chula Charira. Cuando muere el cuerpo físico, es decir, que se desintegra ese conglomerado que nosotros llamamos organismo, los átomos que componen cada uno de esos vehículos, de esos cuatro vehículos del cuaternario inferior, regresan a su fuente, al depósito de materia de la naturaleza. ¿Para qué? Para ser utilizados de nueva forma. Entonces, el cuerpo físico, los restos van al reino biológico, o sea, a la Tierra. El doble astral va a Kacha, bueno, en todo caso no a Kacha, sino a la luz astral, los átomos que componían ese cuerpo. Los de Prana van a Jiva y los de Kama van a la Shakti universal, que es la fuerza de voluntad universal. Entonces, y en cuanto a la reencarnación, es un concepto central en muchísimas culturas, religiones y tradiciones, sobre todo las orientales. Y se entiende como un proceso cíclico de renacimiento que está vinculado con el karma y con la evolución espiritual. Entonces, aunque varían en detalle, comparten la idea de que las acciones de esta vida influyen en nuestra vida futura. Y el objetivo final es romper el ciclo de samsara, o sea, la rueda de encarnaciones, para así poder alcanzar la liberación espiritual. Pero para muchos, diría yo que sí, para la mayoría de los religiosos, la doctrina de la reencarnación les suena así antipática y hasta desagradable, porque contradice y desafía algunos principios fundamentales de su fe. La reencarnación es el método de progreso que nos es asignado. ¿Para qué? Para proyectar en los planos inferiores una parte de nosotros mismos. ¿Para qué? Para realizar ciertas experiencias, adquirir cualidades que resulten de esas mismas experiencias, asimilarlas para luego apropiarnos del fruto de ese esfuerzo. Es decir, la reencarnación se basa en la creencia de que la esencia de una persona que muere biológicamente vuelve a nacer en otro cuerpo, porque es imposible lograr la perfección en una sola vida, en una sola encarnación, por lo que es necesario que el alma retorne a la tierra una y otra vez, y muchísimas veces, para que esa alma aprenda lo que la escuela de la vida tiene para enseñar. Entonces, Manas, que es el quinto principio de la constitución sectenaria, en el hombre es la entidad que reencarna.
es la parte de la tríada superior o de la individualidad que es eterna. Entonces, al momento de ella encarnar, lleva como rastro kármico ella y todos los vehículos del cuaternario inferior, las potencialidades buenas y las no tan buenas que nosotros mismos originamos o causamos en las encarnaciones anteriores. Y los va reflejando en forma de skandhas, que son las tendencias que la personalidad vieja le va a heredar a la personalidad nueva. Oye, Caro, ¿cómo es la reencarnación de un planeta? ¿Es acaso cuando ya termina la cadena lunar, por decir, y que pasan sus principios a la cadena terrestre? ¿O cómo es esa reencarnación? Ok, en los planetas sería más una corporización, aunque también Sí. lo llamamos así, yo más de una vez también me confundo, lo llamo reencarnación, pero en ese caso sería corporización, pero es igual. El, la cadena planetaria tiene sus 7 rondas y cuando Sí. termina la séptima ronda de la séptima cadena, con la séptima raza, de la séptima subraza, con la séptima tribu, etcétera, etcétera, lo último, ella pasa todas sus energías, bien, bueno, antes viene un pralaya, un descanso nirvana, pasa todas sus energías a otro planeta, a otro cuerpo, dependiendo de la ronda sí, y en qué plano está. Ahorita estamos en el plano que hace como la balanza, porque son 7 planos, nosotros estamos en el más denso, en el físico. Entonces, igual funciona de la misma manera. Para eso nos valemos de la analogía, así como funciona en nosotros, lo expandimos en el planeta, en el universo, porque cuando viene un Mahapralaya pasa lo mismo, viene una disolución, todo se vuelve a unir y vuelve la nueva construcción. Bueno, ok, gracias. Lo vemos a nosotros como más fácil a pequeña escala. Hoy en esta vida soy Carolina, en la siguiente vida puede ser Pedro, puede ser Luis o María. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Yo lo que quería comentar es, seguramente, pues, es muy primitiva mi interpretación, pero bueno, quiero comentarla justo para que a través de ustedes, esta visión tenga retroalimentación. En realidad, sabemos que lo que acompaña, cuando morimos, lo que va a quedar son esas escandas que fuimos de alguna manera agrupando a partir de nuestra vida, nuestros actos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, y nuestras emociones. O sea, en realidad, realmente son el producto de el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos en términos de nuestros distintos cuerpos en la encarnación correspondiente. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros, digamos, voy a tomar en cuenta los dos extremos que yo consideraría. Si nosotros hicimos un esfuerzo de ser más espirituales, mejores personas, contactar, digamos, un poco más a través del discernimiento con nuestra mente superior, entonces los escandas que nos van a acompañar van a tener una naturaleza homóloga, mientras que los otros que a lo mejor iniciamos con escandas de manas inferior, los vamos a dejar. Y lo mismo pasa si al contrario, en vez de purificar nuestros vehículos, los contaminamos más, entonces los escandas que nos van a acompañar en nuestra próxima reencarnación van a ser de esa naturaleza. Es así como en realidad pudiéramos entender, digamos, el proceso de manera genérica, Caro. Y bueno, hermanos, gracias por su retroalimentación. Ok, cuando muere el cuerpo físico, o sea que ese organismo se desintegra porque sigue quedando ahí vida, porque vemos que salen gusanos, se pudre, etcétera, etcétera. Pero los principios, eso se va a desintegrar, unos antes, otros después. Pero al final todo se desintegra y va ¿dónde? Al banco o al almacén de la naturaleza, de donde proviene. Los átomos del cuerpo físico van a la Tierra, los del
el, el Linga Charira, van a Cacha, y así los de Prana Jiva, etcétera, etcétera, y así va la disolución desde abajo hacia arriba. Cada uno va guardando esos escándalos que nosotros producimos, ya sean positivos o negativos. Y así vamos pasando por el proceso post-mortem, el cuaternario sobreviviente, la guerra a muerte, la gestación, luego de Bachán, etcétera, etcétera. Terminamos de Bachán, se acabó el tiempo en el de Bachán. Tenemos que volver a regresar. Cuando estamos en Devachan, aparece Tangna. Tangna es el deseo, el impulso de tener vida material. ¿Para qué? Para vivir experiencia, para seguir evolucionando. Eso es algo incontrolable. O sea, no es que yo soy consciente de eso o no. Simplemente va a pasar. Porque tenemos a un karma pendiente. Entonces, el proceso de encarnación va de arriba hacia abajo. El de desencarne, se van destruyendo los cuerpos de abajo hacia arriba, el cuerpo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene la encarnación, va desde arriba. Entonces, empezamos a construir el cuaternario inferior, que es lo que es perecedero, que es lo que se renueva en cada encarnación. Comenzamos con la mente. Ok, entonces aquí viene la mente de la individualidad, que la personalidad pasada fue Bermari. Bermari estudió bastante, Bermari hizo buenas acciones, tuvo buenos pensamientos. Vamos a utilizar átomos de buena calidad para hacer ese vehículo mental de Bermari. Entonces vamos a Mahat, la mente universal, traemos los átomos de buena calidad que sembró Bermari en su encarnación pasada y en las anteriores, la individualidad que se llamó Bermari en la pasada más las anteriores, y entonces se le hace un vehículo mental, pero aquello está buenísimo. Apenas veas una idea, tú la vas a captar y enseguida entendiste, lo leíste, etcétera, etcétera, y así vas construyendo cada cuerpo. Viene el cuerpo cámico. Pero resulta que ahí Bermari no controló muy bien sus emociones, hizo el esfuerzo. Bueno, le vamos a construir su vehículo cámico con unos átomos medianamente buenos, y así sucesivamente con cada uno. Ahora, esos cuerpos van a traer las tendencias, las escandas. Esos átomos están determinados por esos escandas. Y esa es la idea de las encarnaciones, ir purificando los cuerpos inferiores. ¿Para qué? Para que ellos vibren alto. Entonces, cuando ellos sientan una vibración bajita, ni la sentimos. Aquello se fue, vino y ni sentimos. Cuando sentimos una vibración alta, enseguida reaccionamos, accionamos, seamos proactivos y dejen de estimularse por vibraciones bajas. Esa es la idea. Pero básicamente sí, es como dijiste, todos esos materiales de construcción que se van a usar para los vehículos del cuaternario inferior van a estar regulados por el karma, que es dado por los escándalos que cada uno se sembró. Por eso es la herencia que nosotros mismos nos damos. La personalidad vieja va a heredar a la personalidad nueva. Sí. Claro, qué bonita explicación, qué bonita, me gustó mucho. Y solamente me cabría añadir, si es que me lo permiten, hay algo que desde el cristianismo y también en distintos momentos en nuestra propia enseñanza se dice, ¿no? O sea, el hecho de, si nosotros nos vamos con nuestros vehículos lo más purificados posible, inclusive aunque sea en el último momento de la muerte, no quiere decir que dejemos el karma, pero sí que hay una transformación y un camino diferente al que tendríamos si no hacemos ese último esfuerzo en el momento de irnos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tengo entendido, se lo he escuchado decir en varias ocasiones al doctor Isaac, y bueno, es finalmente también materia de meditar en términos de los propios escándalos que uno jala a través del poder del pensamiento, ¿no? Gracias. Claro, a ti, Bermari, siempre va a ser bueno el momento para mejorar, pero si nosotros, suponte,
3 días antes de que desencarnemos, es que tuvimos la intención de mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que eso va a valer, pero eso no va a quitar de repente 80 años de desastre que hicimos. Eso no lo Sí, va a claro. Esos 80 Sí, años de desastre va a quedar. Nunca es tarde porque siempre podemos hacer, porque incluso tenemos acciones, pensamientos, emociones que a veces estamos aquí y ni siquiera vemos los cambios, pero eso va a cambiar. Y si no en esta vida, estamos sembrando escándalos para la próxima vida. Lo importante es reaccionar ya, en este mismo momento, cuando estemos. Se nos viene un pensamiento, una idea fea, enseguida desecharla. No, esto no es mío. Yo no tengo por qué ser así, yo tengo que ser mejor, etcétera, etcétera. Pero lo que ya hicimos, eso no hay manera de borrarlo, sino armonizando a través de la ley del karma, porque nosotros emitimos una energía y esa nos va a regresar antes o después. Que después hicimos puras cositas buenas, chévere, buenísimo. Pero lo que ya lanzamos nos va a regresar, es inevitable. Gracias, Caro, gracias. Mira, tu interpretación y todo lo que le dijiste, estoy completamente de acuerdo, está muy bien explicado, muy dicho. Ahora, los escándalos siempre van con nosotros, sea que los trabajemos en esta vida, porque los de escándalos se pueden trabajar con tiempo. Si los mejoramos de todas maneras, como no lo hemos sublimado correctamente, o sea, del todo, ellos nos acompañan al otro lado y nos esperan en Devachan, igual que el karma. Porque el karma lo que pasa es que como no sabemos cuántas existencias hemos tenido hasta ahora y cuánto hemos hecho, porque si miramos la historia universal, el ser humano ha guerreado toda su vida y hemos hecho desastres. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, tal vez vulgar y me perdonan. Por ejemplo, una persona que ha usado durante muchos años, dígale usted 40 años, alcohol o droga, pero resulta que 2 años antes de irse de este mundo físico, se mejora. Eso no quiere decir que porque en 2 años se mejoró, ya todo se le limpió los 40 años. Si lo ponemos en una balanza, ¿qué pesa más, los 40 o los 2? Así mismo pasa con el karma. Lo que dice el maestro en una de sus cartas es que el momento de morir, el último segundo, el último minuto, es importante lo que pensamos en ese momento, pero no quiere decir que el karma se limpie. Es que nos va a servir ese pensamiento o ese apego, nos va a servir para el otro lado y para vidas futuras. Eso es todo lo que a mí me parece. Y sí, la reencarnación está intrínsecamente unida a la reencarnación. Entonces, como dijo Blavatsky en la doctrina secreta o en algún lugar lo dijo, los teósofos están, así lo dice, obligados a aceptar la ley de reencarnación y karma, porque son leyes, por eso se llaman leyes. Y si, como dijo Ángela, los escándalos son tendencias, no quiere decir que alguien, como el ejemplo que nos dio, que traiga la tendencia a ser alcohólico, se vuelva alcohólico. Ahí está el trabajo individual y espiritual. Puede traer la tendencia y no necesariamente tiene por qué ser alcohólico. Y en cuanto al último pensamiento de que tenemos al momento de se nos dice que ese pensamiento va aunado a cómo nosotros vivimos nuestra vida física. Porque si no, todos pensáramos cosas maravillosas. Entonces diríamos, bueno, no, porque aquí lo voy a borrar todo, pienso maravilloso. Entonces, esos pensamientos se realizan de una manera inconsciente, porque es todo lo que nosotros hemos vivido en nuestra vida física. Eso se va a presentar, porque es la vibración que traemos. Aunque querramos pensar maravilloso, pues van a florecer todo lo que nosotros hemos sembrado en esa vida física, nuestros apegos, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que nos vayamos preparando para eso. ¿Para qué? Para irnos en paz y tranquilidad, porque es lo más importante.
que estemos en un ambiente de paz y de tranquilidad, para que el, el cambio de plano sea lo más armónico posible. Por eso hay muchas recomendaciones de cómo tiene que estar el ambiente, las personas, etcétera, etcétera, para que ese pensamiento y para que la persona, cuando vea su película, asimile todo lo que vio, todo lo que hizo y por qué tuvo que vivir ese. Gracias. Así exactamente también lo que yo. Sí, corazón, me encantó todo lo que estaban dando, pero lo que tenemos que tomar conciencia a través del conocimiento teosófico, que nosotros, cada uno, somos los padres de nuestra próxima personalidad. Todo lo bueno y lo malo que nosotros sembremos, lo vamos a recoger en la próxima vida. Lo bueno vendrá con nosotros, lo malo nos va a estar esperando cuando estemos aquí. Pero nada se borra, todo es para aprender. Y el karma, cuando nos manda cosas, no es que nos castiga ni nos da dolor, sino que nos está haciendo entender todo lo malo que actuamos, que hay que hacer de una forma correcta, a través de la teosofía, purificar todos los vehículos. Y eso no es tan fácil, comprenderlo y practicarlo. Eso nada más. Muchas gracias. Sí, es una labor dificilísima, por eso tenemos muchas vidas, pero sí se puede. Los maestros lo hicieron y nos están mostrando el camino. Hay que esforzarse. Gracias. Sí, muy interesante cómo se van ampliando los temas que nos llevan a diferentes pensamientos. Yo me quedé en lo de hace rato, en una pregunta muy interesante de Salomón con respecto a los planetas, y yo me quedo pensando, bueno, habré visto que cada planeta tiene 7 cuerpos y que el cuerpo en el que nos encontramos nos permite ver que Venus, Marte, es así. Mi duda o mi inquietud es sobre si, así como hay una cadena terrestre con 7 razas raíces, etcétera, también existirá una cadena venusiana o marciana, jupiteriana, y todavía más en mi curiosidad, ¿existirán seres o entidades análogas o llevan alguna dirección paralela a lo que es el ser humano en el planeta Tierra? Pues bien interesante tu comentario, Arturo. Pues entiendo yo que todo es sectenario y cada planeta tiene su propia cadena planetaria, por eso se llama así, cadena planetaria. La que nosotros convivimos es la de la Tierra. Imagino que Plutón, Venus, etcétera, 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 cada uno tiene su propia cadena también y sus propios habitantes. Porque no somos los únicos que estamos acá. Cada plano tiene infinidad de habitantes acorde al plano de percepción en donde se está desarrollando esa conciencia. Entonces, si ellos allá no tienen oxígeno, no necesitan un cuerpo físico o están en otros planos, en otras etapas de evolución, se nos habla de que Venus y Mercurio están muchísimo más adelantados que nosotros, los de atrás que no, pero ahí sí podría ser simplemente mi opinión o especulaciones, porque no sabría la respuesta, pero y tengo la veracidad de que hay habitantes. Acorde a ver, alguien más que habla. Acorde al plano en donde se está manifestando. Pero entiendo que por supuesto que sí, que no necesitan un cuerpo humano como el de nosotros, pero por supuesto que hay habitantes más evolucionados y menos evolucionados. Interesante. Sí, gracias, Carolina. Si alguien más tiene, por favor, algo que ampliarle a Arturo, yo no soy. Sí. Si alguien tiene una opinión, por favor, este es el momento. Bueno, ampliando un poquito lo de Arturo, lo que dijiste, Caro, en un principio está correcto. Y la inquietud de Arturo también está correcta, va en esa dirección. En la doctrina secreta, en la parte dentro de la estancia 5, donde ella amplió el tema de globos, rondas y raza, ella nos dice que todo dentro del sistema solar
todos los planetas son una cadena septenaria igual a la Tierra. Entonces, el caso de Marte, Marte es una cadena planetaria igualito con 7 globos funcionando, uno físico y 6 compañeros. Y así en todos los planetas que tenemos dentro del sistema solar. Ella dice en ese mismo artículo o en esa misma parte de la Loca 5 que Marte está en una oscuración, no dice en qué ronda. Y en el caso de Venus, dice que Venus está en su última ronda. Entonces, simplemente lo que nos quiso dar es un ejemplo de que igual como va a ocurrir o ocurrió o está ocurriendo con esos planetas, va a ocurrir con la Tierra. Lo que quiere decir que, como nos explicaron la cadena planetaria terrestre, ocurrió con la cadena lunar, que es de donde procedemos, y ocurre con el resto de las cadenas del sistema solar. Y lo otro que ellos hacen, siempre hincapié, tanto Blavatsky como los maestros, es que en el caso de las humanidades pueden ser similares, iguales o diferentes a la humana. En eso sí no aclaran nada. Ellos no se refieren que en el resto de los planetas haya una humanidad igual a la de nosotros. Ojo, entiendo yo también que puede ser interpretada de dos maneras, ya que esos planetas que vemos, ninguno está ahorita en su cuarta ronda o en su cuarto globo, no hay humanidad presente como la nuestra. Ellos ya pasaron o algunos otros planetas no han llegado todavía a ese estado. Acuérdense que hay unos planetas también que son de materia gaseosa, no sabemos si ya pasaron la parte física o todavía no han llegado a ella. Entonces, acordémonos de eso también dentro del sistema solar. Entonces, se puede interpretar cuando ellos dicen que las humanidades pueden ser similares, diferentes o iguales. Puede ser dos cosas, eso, que ya pasaron por esa etapa del globo físico, que es donde está la humanidad física como tal, o que esas humanidades, por ser diferentes, las cadenas planetarias, porque incluso hay unas que son planetas sagrados, tienen otra constitución diferente dentro de la parte esotérica, oculta, mística, no sé cómo llamarlo, puede que la humanidad sea una humanidad diferente a la nuestra, cuando la tuvieron. Entonces, se puede interpretar eso que ellos dicen de esas dos maneras. O que ya pasaron por ese punto y la humanidad que existe es diferente, porque en cada ronda, en cada globo, en cada etapa evolutiva de esas cadenas planetarias, como dijo Caro, los cuerpos, las formas son de una constitución diferente. Entonces, bueno, esa es mi visión, mi comentario se puede interpretar de esas dos maneras. Entonces, yo pienso que quizás las humanidades eran igualitas, porque si los planetas que vemos son similares a la Tierra, las humanidades de ellas deben haber sido similares. Esa es mi opinión, así lo veo yo, pero de verdad que ellos no lo aclaran, sino simplemente dicen puede ser iguales, diferentes o similares. Pero también puede ser por el estado en que se encuentre cada planeta y cada cadena planetaria. Sí. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Muy interesante tu complemento. Gracias. En una de las cartas o en un lugar, uno de los maestros, la gente de ahora no conoce este astrónomo muy famoso en su tiempo, de 1800, Camilo Flammarion. Él escribió un libro acerca de lo que él catalogaba que podía ser las personas habitantes de otros planetas, como por ejemplo Venus y eso, y él dice que a él le parece que por qué no podrían ser como especie de mariposas o de pájaros, alguna cosa diferente a nosotros, pero al fin y al cabo humanidades, o no humanidades, seres de ese determinado planeta. Y el maestro le contesta de que él casi dio en el clavo, pero que no dice, el maestro no dice clavo, no lo digo yo en mi lenguaje, no. Dice que casi que le da en el punto esencial de las cosas, pero que no alcanzó a vislumbrar todo, pero que en cierta manera tiene algo de verdad. Es todo lo que dice el maestro. Pero también hay otra cosa en lo que dice el hermano Arturo. Claro, los planetas todos, y también lo dijo Daniel, son septenarios. Este es un sistema solar del número 7, todo es centenario. Incluso los planetas que pertenecen a nuestro sistema solar son centenarios. Ahora, lo que yo tengo una duda, porque en una ocasión leí
no sé si en la doctrina secreta algo, pero si uno mira los diagramas que hay, siempre cuando está en la cadena lunar, por ejemplo, cuando estaban en el cuarto, bueno, en el D, ay, para no trabarme, en el número D, ABCD, era cuando estaba más densa ese periodo de la cadena. Y nosotros tenemos el físico ahora muy trabajando mucho, digámoslo así, lo físico, tanto en el planeta como nosotros como seres humanos, los animales, todos tenemos un cuerpo muy denso y estamos en el D, estamos empezando a subir hacia el E. Entonces, me queda la duda de, tal vez nosotros vemos a Venus, vemos esos planetas porque nos dejaron o están en ese momento determinado uno de los globos está en su D y tal vez por eso los vemos físicamente, pero eso es una especulación probablemente mía. Gracias. Quiero necesito saber de algo que me parece, podría ser interesante con respecto a esto de Arturo, que a ver, si nosotros provenimos de la cadena lunar y hoy en día la luna es un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cadáver. Un cadáver, ajá. Quiere decir que Venus también es un cadáver porque primero fue Venus, luego fue la Luna y ahora es la Tierra. También Venus es un cadáver actualmente, es con respecto a lo de Arturo, ¿no? Y ahorita hago mi pregunta. Bueno, yo creo que no, que ahí hay vida y ahí se está manifestando en qué plano, en qué ronda van, pues no sabemos porque nos limitamos a ver solamente el plano físico, que es lo que nos permiten nuestros sentidos físicos, que claro, que han sido ampliados estos sentidos físicos por telescopios o ha sido minimizado por los microscopios, etcétera. Hemos ampliado esos sentidos, pero no podemos ver otros planos sino con un desarrollo de facultades que por supuesto tenemos inherentes, pero que no todos la tenemos desarrollada. Entonces entiendo yo que allí hay vida desarrollándose en los otros planetas. Ok, ¿ya puedo hacer mi otra pregunta? Mira, Daniel te va a comentar algo respecto a la luna. Ok. Sí. Fíjate que, Salomón, en el caso de la luna es un misterio, porque hubo varias explicaciones sobre el caso de la luna. Incluso se dice que la luna no es la que vemos, la cadena lunar es otra. Aunque ella dice que la luna es el cadáver de la cadena lunar. Pero en otras partes ella dice que esa luna y el sol no son planetas sagrados, que la luna y el sol fueron reemplazos de otro planeta. Entonces, bueno, no queda muy claro en la enseñanza si realmente provenimos de esa luna que vemos o de otro planeta que tomó la posición de la luna. Entonces, no está muy claro, por eso se dice la luna no fue un tema que ellos quisieron tratar, fue algo que se coló en la enseñanza por parte del señor Sinet y ellos tuvieron que hacer algunas declaraciones. Entonces, ¿qué sucede también? El caso del sistema solar no fue explicado a profundidad. Se nos dio enseñanza solamente de el planeta Tierra, nuestra cadena terrestre. De las otras cadenas no se dio información. Como comenté, en algún punto ella dice que Marte está en oscuración, que Venus está en la séptima ronda. A manera de ejemplo, no explicaron más de allí. Solamente acuérdense que lo que nos dieron ellos pertenece en principio a nuestro sistema solar y en principio a nuestra cadena planetaria. Más de ahí no explicaron. Entonces, tener el orden de aparición de unos planetas como expresaste tú, no lo podemos dar desde el punto de vista teosófico. No sabemos el orden en que los planetas aparecieron ni el orden de evolución de cada planeta. Como lo dijo Caro muy bien, lo que podemos observar de esos planetas que conocemos dentro del sistema solar, porque los maestros y Blavatsky dicen que aún hay otros planetas que no conocemos, son su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque están en el plano físico, que es donde está nuestra cadena en este momento, y está la humanidad en ese globo, en el punto más bajo, en el plano más bajo. Si contamos de arriba hacia abajo, en el primer plano, pero si hablamos de los 4 planos
de evolución de una cadena planetaria, estamos en el cuarto plano, el más bajo. Entonces, ¿qué podemos ver solamente? Los cuerpos físicos de las otras cadenas. Entonces, arriesgarnos a decir, era lo que hablábamos del caso con las mismas humanidades, no podemos ver las humanidades de los otros globos, ¿verdad? Donde se están desarrollando en este momento las otras cadenas planetarias. Lógicamente, hay cadenas que están adelantadas a la Tierra y a otras quizás vendrán detrás de la Tierra. No lo podemos saber, simplemente es especulativo lo que podemos decir en ese sentido. No estamos todos al mismo nivel, claro que no, porque si no, podríamos ver otro planeta con las mismas características de la Tierra y sabemos que no es así. Eso ya a través de la ciencia está comprobado. Pero por un lado, lo que quiero dejar más o menos sentado en mi opinión es que no podemos especular de las otras cadenas porque no nos dieron ninguna información. Podemos hablar solamente del estado en que nos encontramos nosotros y de ahí no podemos saber. Es como hablar de las razas que antecedieron a la quinta o de las razas futuras. Nos dieron un pequeño esbozo, una pequeña diagramación de cómo son las futuras razas, pero realmente es bien difícil poder hablar de ello. Simplemente nos dieron pequeñas características, igual del sistema solar, no nos dieron nada, nos dieron todo del planeta. Dice Madame Blavatsky en la Doctrina Secreta Tomo 1 que existen muchos otros mundos. O sea, tenemos los 6 globos de la cadena planetaria, pero hay otros mundos que están coexistiendo no en nuestra realidad objetiva, sino en su propia realidad, tanto material como espiritual, y pasan alrededor, están dentro de nosotros, a nuestro lado, arriba, abajo, inclusive pasan a través de nosotros. Dice, de aquí que cuando se mencionan otros mundos, mejores o peores, más espirituales o todavía más materiales, aunque invisibles ambos, el ocultista no coloca estas esferas ni fuera ni dentro de nuestra tierra, como lo hacen los teólogos y los poetas. Por su posición no está en lugar alguno del espacio conocido o concebido por el profano. Háyanse, por decirlo así, confundidos con nuestro mundo, al que compenetran y por el que son compenetrados. Hay millones y más millones de mundos y de firmamentos visibles para nosotros. Y hay aún mucho mayor número fuera del alcance del telescopio. Y gran parte de estos últimos no pertenecen a nuestro plano objetivo de existencia. Aunque tan invisibles como si se hallasen a millones de millas más allá de nuestro sistema solar, sin embargo están con nosotros, cerca de nosotros, dentro de nuestro propio mundo, tan objetivos y materiales para sus respectivos habitantes como lo es el nuestro para nosotros. Pero además, la relación de estos mundos como el nuestro no es como la de una serie de cajas ovales encerradas una dentro de otra, al modo de los juguetes llamados nidos chinos, pues cada uno se halla sujeto a sus propias leyes y condiciones especiales sin tener relación directa con nuestra esfera. Sus habitantes, como ya se ha dicho, pueden estar pasando sin que de ello nos demos cuenta a través o al lado de nosotros, como si se tratase de un espacio vacío, estando sus moradas y regiones en compenetración de las nuestras, sin perturbar por ello nuestra visión, porque no poseemos todavía las facultades necesarias para percibirlos. Sin embargo, gracias a su visión espiritual, los adeptos y hasta algunos videntes y sensitivos pueden distinguir en mayor o menor grado la presencia y proximidad de nosotros de seres que pertenecen a otras esferas de vida. Los de mundos espiritualmente más elevados se comunican tan solo con aquellos mortales terrestres que ascienden al plano más elevado que ellos ocupan por medio de esfuerzos individuales. Los hijos de Bhumi, la tierra, consideran a los hijos de los Devalokas, las esferas angélicas, como sus dioses, y los hijos de los reinos inferiores miran a los hombres de Bhumi como sus devas dioses. Estos vendrían a ser los Devalokas, dice, o sea, unos locas y talas superiores, o sea, estarían compenetrados y por encima de los locas y talas que corresponden a nuestra cadena planetaria y a nuestra realidad. Y yo quiero hacer notar que esto lo ha escrito Madame Blavatsky en el siglo XIX, cuando no se tenía ni la más mínima idea de la física cuántica. Actualmente la física cuántica postula la existencia de universos paralelos. Hay una teoría de las cuerdas última que habla de 11 dimensiones, que coexisten las 11 dimensiones. O sea, esto está más allá del plano astral, del plano mental, están coexistiendo dentro de sus propias realidades.
Me parece que esto es digno de tomarlo en cuenta, y contesta la pregunta que hizo Arturo. Existen otros mundos y otros habitantes a nuestro lado. Y esto estaría corroborado ahora, recién en el siglo XXI, por la física cuántica. Gracias, Hugo. Recordemos a colación lo que nos trajo Hugo, que los planos son esferas de acción de una fuerza determinada que está compuesta de materia correspondiente a dicho plano y cada uno, pues con sus innumerables subdivisiones, tiene también innumerables tipos de conciencia, que quiere decir innumerables tipos de habitantes de esos planos. Entonces, un plano no tenemos que verlo como un lugar, como un lugar así en el espacio, sino más bien como un estado de materia o un estado de conciencia que coexiste con los otros planos, porque se dice que todos están interrelacionados, pero ¿con qué? Con vibraciones y densidades diferentes, desde más denso, que sería nuestro plano físico, hasta el más sutil. Y cada plano tiene sus propias leyes, sus propios fenómenos, sus propios tipos de materia, su propia jerarquía. O sea, la vida y la conciencia, la forma que existen en cada uno de ellos, está acorde a ese plano, que quizá para nosotros lo podamos ver de una manera inconcebible, o sea, no lo podemos entender porque nuestra perspectiva no llega hasta allá, porque nuestra perspectiva está limitada a la parte física. Entonces, cada plano también lo podemos ver como el campo vital donde está actuando un principio. Entonces, siendo un principio, las esencias esenciales originales o las diferenciaciones fundamentales de ese tipo de conciencia y de qué se han formado todas las cosas. Entonces, llegamos igual a la misma conclusión de que todos estamos aquí, como dice, rodeados de diferentes planos interconectados, que no lo vemos porque no tenemos los sentidos activos, pero ahí están. Que no lo veamos no quiere decir que no existe. No existe. Gracias, Hugo. Oye, Caro, me quedó una duda cuando hablaste de cómo regresamos a una nueva encarnación a través de las escandas y el karma. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento, en qué etapa los padres influyen en los genes del nuevo ser? ¿O ya viene eso dictado por el karma? Ya un segundito que... Sí, ya va que cerré el libro sin querer. Mira, sí, eso va dictado por el karma. O sea, por eso es que algunos nos dicen que nosotros elegimos nuestros padres. No es que los elegimos hacia dedo, tú. Nuestras vibraciones, nuestros escándalos, nuestro karma, nos van a dar los padres que merecemos, los padres que necesitamos para vivir ciertas experiencias. Así como vamos construyendo cada uno de nuestros vehículos inferiores, pues también se va ajustando todo ese karma a los padres que necesitamos, lo que sembramos, la familia, la colectividad, el país. O sea, todo lo que nosotros nos hemos ganado, absolutamente todo ya va predeterminado por lo que ya hiciste anteriormente, por tu karma. Sí, porque inclusive dentro de una pareja puede nacer un niño muy mal y puede nacer otro niño muy bien dentro de la misma pareja, lo cual tiene que ver con el karma, supongo. ¿Cómo muy mal? ¿Cómo muy bien? Sí, un ser puede reencarnar en un matrimonio y puede venir muy bien físicamente, digamos, ¿no? Y pueden tener otro hijo que no viene perfectamente. Entonces me imagino, ahí está influido por el karma. Sí, todo lo que tengamos hijos, que tengamos más de uno, podemos ver que son criados quizás con los mismos valores, con las mismas normas, con las mismas quizás limitaciones, restricciones o ventajas, y cada uno tiene su propia personalidad, cada uno afronta las cosas de una manera diferente, de una manera diferente porque es otra personalidad, tiene sus propios escándalos. Por supuesto, ahí va la variación de cada entidad, de cada individuo, pero todo eso va predeterminado por el karma. El karma nos da lo que nosotros nos merecemos, sea para bien o sea para mal. Sí, gracias, Caro. Oye, con respecto a lo que dijo la hermana, ¿cómo se llama? La de Estados Unidos. Ángela. Ángela, sí. Con respecto a que en el último pensamiento que tenemos al desencarnar es importante en nuestra vida, por decir después, post-mortem.
en realidad me parece, discúlpeme, pero me parece como injusto, ¿no? Como que si yo tengo un buen pensamiento al final, antes de desencarnar, eso me va a servir, y si no lo tengo, ¿no me va a servir o cómo? Sí, bueno, Gracias. ese es un tema bien controversial. Se me olvidó también antes de cerrar con lo del karma, agregar que todos venimos con lazos kármicos que hemos creado, ya sea karmas de amor o karma de odio, que es lo único que sobrevive a la muerte, el amor y el odio. Entonces, con todo lo que nos vamos a conseguir en nuestra vida es porque tenemos algún lazo kármico con ellos. Ahora, con respecto al último pensamiento que nosotros tenemos al momento de la muerte, de desencarnar, no es tan fácil porque justo así como lo estás diciendo, así también lo interpreto y lo veo yo. Porque si yo he vivido 70 años de desastres, he hecho cosas malvadas, he dañado, etcétera, etcétera, y el último minuto pienso maravillas y yo soy aquello. Entonces, de repente eso puede, no sé, ayudar. Pero es que ese último pensamiento no lo haces tú de manera consciente. No, tu mente racional no lo controla. Porque Eso me parece perfecto. ese pensamiento va a venir unido por cómo tú viviste toda tu vida, por la vibración que tú tengas. Por más que tú quieras forzar, no puedes forzar algo que no eres. Porque nosotros no somos este cuerpo físico, nosotros somos vibración, nosotros somos energía. Entonces, eso me parece mucho más lógico. Nosotros no somos, ya no quiero ser de esta vibración, ahora yo quiero ser alta, yo quiero iluminarme. Gánatelo, esfuérzate. Si no fuera todo muy fácil. Entonces, Exacto. Carolina, ¿puedo decir algo con respecto a eso? Porque creo que se malinterpretó lo que yo dije antes. No, no. El último pensamiento que uno tiene, si es un pensamiento noble y te va a ayudar al otro lado siempre y cuando tú creas que vas a tener una vida al otro lado, porque el materialista que piensa que se muere y no hay nada, no encuentra nada también al otro lado. Ahora, si en ese preciso momento que estoy muriendo, me acordé de fulano de tal o de sutana o de perencejo o de mi hermano o del que sea, de algo que me hizo y me voy con rabia y pienso mal en ese momento, pues claro que mi vida al otro lado no va a ser una vida agradable y eso en los planos y del otro lado también se adquiere karma. Eso es algo que casi no se habla y no fui yo la que me lo inventé. Por ejemplo, yo dije que una persona que haya consumido cualquier cosa mala se limpia por 2 años, no va a creer que al otro lado no va a tener la necesidad de su droga, porque solo lleva 2 contra 40. Lógicamente que los 38, perdón, van a pesar. Entonces, al otro lado, él se va a encontrar en el cama loca, tal vez deseando eso que lo trabajó por 38 años. Sí, perdón, Ángela, pero dijiste que del otro lado se generaba karma. Eso tampoco es así. Bueno, no, se no. genera karma siempre para nosotros, digamos, cuando estamos vivos. Si vamos al otro lado conscientemente, pero no los muertos. Estás hablando de no en el proceso post-mortem. No, en el proceso post-mortem no. Pero por eso, aclara qué quiere decir el otro lado, Ángela, porque el otro lado se entiende después de la muerte. Okay. Y ahí no generamos karma. Ok, entonces, claro. Ángela, creo yo lo que primero nos dijo es que el último pensamiento tenemos que estar en calma, paz y tranquilidad, que era lo que comentábamos. Entonces, tenemos que eso, no irnos con ira porque recordamos una persona que nos hizo daño, entonces nos vamos a ir con rabia, con esa vibración. Al otro lado con esa persona. Entonces, y entonces nos vamos a ir con esa rabia y esa amargura. Y esto nos va a perjudicar a nosotros en la próxima existencia, porque tenemos que irnos con amor, con claridad, lo mejor que podamos hacer en ese momento. Pero ya lo que hemos hecho en esta misma vida,
pues si hemos hecho cosas muy buenas, qué bueno, nos va a mejorar el karma y nos va a mejorar la vida y todas las cosas. Pero si nos hemos portado peor que nada, o sea, peor que un animal o peor que una persona malvada, pues eso va a influir en nosotros porque el karma ya lo hemos ya nos hemos cargado de ese karma. En el caso que nos está comentando Ángela, podríamos decir los incubos y los sucubos, que no solamente son elementarios, también son de personas que están vivas, o sea, tienen su cuerpo físico, como nos dice Daniel también, que es solamente mientras estamos vivos, pero trasladan su conciencia al siguiente plano superior, o sea, al plano astral, y hacen desastre. Eso crea karma. Pero después que morimos, o sea, ya. Son los efectos. Solo son los efectos. Todo, son los efectos. No son Al los otro efectos. lado son los efectos. Exacto. Yo le hice mal en esta vida a alguien, ya me voy con ese bultico allí. Entonces, si mejoro eso, pido perdón a la persona, hago bien las cosas en ese momento en que le pido perdón a la persona. Ok, voy a poner un ejemplo. Si a mí se me ocurre quitarle una casa a un hermano mío porque él tiene problemas y yo tengo más dinero o algo, ¿qué estoy haciendo? Le estoy robando, ¿no es cierto? Pero si yo a él en un momento determinado me arrepiento y le devuelvo su casa y hago bien por él, pues allí estoy acomodando un poco mejor el karma. Pero de todas maneras, algo me llevo. En ese equipaje me llevo más karma del que podía haberme quitado. Porque el karma está allí, lo que hacemos, bueno, malo o regular, allí está. Y por eso es el Kamaloka. El Kamaloka es una especie de depurador, o así yo lo entiendo, que es un depurador en cierta manera. Pero que el último minuto lo que nos da la oportunidad de pensar bien o pensar con odio. Eso fue lo que yo quiso decir. No sé si le aclaré a Salomón o lo enredé más. Gracias. Gracias, Ángela. Daniel, ¿tú querías agregar algo más? Sí, algo de lo que preguntó Salomón. La primera pregunta de Salomón de la de los padres y el karma y escanda. Hay que aclarar que el karma y los escandas son individuales. Los padres no tienen nada que ver ni en el karma ni en los escandas de la personalidad que van a ser o de ese niño que van a ser. El karma es individual y los escandas son individuales. Los padres solamente ponen la base para la elaboración del cuerpo físico, así como cuando hablamos de la construcción de un edificio, las fundaciones, la base, los cimientos, lo ofrecen los padres y la formación de ese cuerpo físico depende del cuerpo astral o el linga charira de esa nueva encarnación, de ese nuevo ego que va a reencarnar y está dirigido por sus escandas y por su karma. Entonces, los padres no tienen que ver nada en la formación de esa personalidad. Los padres intervendrán en los escandas y en el karma de ese niño por la crianza que le den, las influencias que presten a él y como lo quieran llevar durante su vida. Pero en la parte de su formación física, vamos a decir, los padres solamente suministran los cimientos para la formación de ese nuevo ser. El resto viene dado por sus propios estándares y por su propio karma, que es individual. ¿Y cuáles son los cimientos, Dani? La célula, el cigoto. Okay. Como lo dice la ciencia. El óvulo y el espermatozoide fecundan, forman un cigoto. En ese cigoto empieza a generarse vida, ¿verdad? Ese es el inicio de la vida física humana. Y ahí viene la parte de escanda y la parte de karma que empiezan a formar el cuerpo físico de ese ser. Por eso tú ves niños que su papá es muy chiquito y los niños son muy altos. O el papá es una persona súper delgada con una complexión atlética y de repente el hijo es gordo. Ahí está por lo menos el caso de Arnold Schwarzenegger. El hombre es todo musculoso y tiene un hijo gordito. Entonces, no tiene que ver la constitución del padre con la de los hijos. O el hábito que tenga. Pero bueno, eso es sus escándalos, es así. Pero la complexión física es igual. Que tengamos similitudes, sí, lógicamente tenemos similitudes porque el basamento lo da el padre y la madre. Claro que sí, compartimos una carga genética, pero no tiene nada que ver. Por eso es que como a veces decimos y lo hablamos en estos días,
el caso de una persona que nace sin un miembro físico. El padre tenía sus 2 brazos y el niño nació sin un brazo. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, eso no es karma, como lo hemos hablado, es un error de la naturaleza, es una falla de la naturaleza, pero lo normal es que tenga 2 brazos. Pero no tiene que ver nada si el padre tenía 2 y el niño tiene 1. No fue parte del padre, o el mismo caso, el padre que le falta un miembro, el niño no va a nacer sin un miembro. Ese es perdón que dice el ejemplo al contrario. Si el padre le falta un miembro, ese niño no va a nacer sin el mismo miembro porque el padre o la madre no lo tenía. O sea, eso es lo que quiero aclarar. Los padres solamente dan la base para la formación del cuerpo físico, pero escandas y karmas son individuales. Y voy a aprovechar para dar mi interpretación también, pero yo creo que Ángela lo dijo muy bien. El caso de ese último pensamiento es, a mi entender, es una mala interpretación, porque está bien claro, lo que hemos hecho durante la vida, eso no se puede borrar. Fueron nuestras causas y después de la muerte y en nuestro paso por Kamaloka y Devachan, pues solamente vamos a vivir los efectos de esas causas que creamos en la encarnación anterior. Yo lo que entiendo también en ese caso es, vamos a tener claro que cuando ocurre la muerte no es un paso, cerramos una puerta y pasamos a otra habitación. Realmente no funciona así. Hay un ciclo, ¿verdad?, entre la muerte y el siguiente plano. No es que entramos a un plano, aunque estemos en un plano diferente, porque la conciencia va a estar actuando en otro plano, ya no hay un cuerpo físico, todavía estamos entre los 2 mundos, podemos llamarlo así. Entonces, el paso no es inmediato, no es inmediato, por eso es que todavía se sienten a las personas, todavía hay formas mentales, astrales, que se pueden ver de ese difunto, las personas lo pueden ver. Y acordémonos de otra cosa. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Durante ese periodo de transición, vamos a llamarlo, entre el plano físico y el plano astral o el Kamaloka, ¿verdad? Influye mucho la condición en que la persona murió. Y eso es a lo que se refiere esto. Si entramos en el proceso de la muerte con muchos miedos y temores, nuestro tránsito entre un plano y otro va a ser de esas características. Va a haber temor, va a haber miedo. Como dijo Ángela, es el otro ejemplo. Si morimos con una carga de odio, un resentimiento, esa transición entre un plano y otro, el alma va a estar sufriendo por remordimientos, por rencores. Entonces, ¿qué es lo que dicen los maestros de ese último pensamiento? Como lo dijo Caro y también lo dijo Ángela, tratar de morir en paz. Tratar de olvidar quizá, eso como estamos diciendo es muy difícil, ese último pensamiento, pero es ese tránsito, porque las personas no mueren, el que muere en un accidente murió y murió, no le dio tiempo ni de pensar, pero los que mueren de causa natural o por una enfermedad tienen ese tiempo de espera para el desencarne. Entonces, tratar de llevar la enfermedad o la agonía de la desaparición física por causas naturales de la mejor manera, en paz, sin rencores, sin ningún tipo de preocupación, sin miedo en lo posible, porque como lo decimos, de verdad que debe ser una situación muy difícil saber que ya uno se va y tratar de pensar en cosas buenas, pero ese es el trabajo que hay que ir haciendo en el transcurso de la vida. O sea, nos vamos programando para cuando llegue ese momento, pues tratar de estar en calma. Lógico que ayuda mucho a la familia, el entorno, son muchos factores, pero creo que eso es, a mi entendimiento, lo que ellos se refieren con ese último pensamiento. Porque no es simplemente apagar un switch, como cuando salimos de una habitación que apagamos la luz, no ocurre así. Hay un proceso de transición entre pasar del mundo físico al Kamaloka. Eso era lo que quería decir yo. Oye, Dani, pero nada más es para el tránsito, ¿verdad? Así lo entiendo, claro, porque ya después, fíjate, Ok. los maestros dicen que en el Kamaloka, cuando caes en el Kamaloka, estás en un estado de inconsciencia. Ahí no puedes actuar, no puedes hacer nada. Actúan otras cosas, no lo sabemos, pero decimos que pasamos por un estado de inconsciencia con las excepciones que existen alrededor de ese tránsito. Porque recuerden, todas las muertes son diferentes. ¿Por qué? Porque todos los karmas son diferentes, porque todas las vidas fueron diferentes. Entonces, los maestros a grandes rasgos dicen, la mayoría de las personas, el tránsito en Kamaloka es en un estado de inconsciencia. Entonces, entiendo yo que esa posición es entre el paso del mundo físico o del plano físico
al plano del Kamaloka, del último pensamiento, refiriendo a esa última condición mental. No, es que no es ni pensamiento, vamos a decirlo como deberíamos decirlo en teosofía, al estado mental en que morimos. ¿En qué condición estábamos al morir? Preocupados, ansiosos, con rabia, decepcionados de la vida. ¿Cómo se llama al otro en que cae la gente? En depresión. Depresivo. En depresión. O sea, imagínense el estado de una persona que muere bajo los efectos del alcohol o de la droga. Esa persona, ese tránsito, lo va a sufrir en el estado en que murió, atormentado con los problemas que tenía de alcohol o de droga, el estado que genere, no lo sé, porque quizás eso lo vive un drogadicto o un alcohólico, el estado mental que esa persona tiene. Entonces, ese es el estado mental en que va a permanecer en ese tránsito de un plano a otro. Porque como les digo, no es apagar la luz, no es salir de la habitación y ya listo, estoy en cama loca y estoy inconsciente y listo. No, hay una etapa, no sé cuánto es, a veces hablan de 7 días, hay diferentes creencias, hay diferentes, pero creo que a eso es lo que se refieren los maestros cuando dicen y hablan del último pensamiento, el estado mental en que morimos. Bueno, lo que dijo Ángela está en el libro La clave de la teosofía. Ahí la señora Blavatsky dice efectivamente que el último pensamiento es muy importante. Ahora, esto se entiende que de una forma espiritual esté enfocando toda la encarnación que ha tenido, que esté concentrado en una forma espiritual ese último pensamiento. Yo creo que deberíamos entrenarnos, ya que conocemos todo esto por teosofía, para el momento de desencarnar, estar preparando cuál va a ser nuestro último pensamiento. La explicación es más o menos como que el karma ya está hecho, o sea, hemos generado un nuevo karma durante esta encarnación, entonces vamos a suponer que es de un color. El último pensamiento que tengamos lo va a teñir de otro color. No le va a cambiar completamente el color que le hemos dado a ese karma, pero le va a dar otra coloración, otro tinte. Es por eso que es importante. Y esto se va a reflejar en la próxima encarnación, porque el karma se produce en este mundo de causas y efectos. Ahora, no se desencarna solo. O sea, tenemos esa jerarquía que son los lipikas, que no son solamente registradores del karma, sino son como una especie de ángeles guardianes. Nunca uno muere solo. Hay una legión de estos seres que están al lado de uno. Y cuando va a volver a encarnar, va a reencarnar, cuando le están construyendo la plantilla del doble etérico, también están presentes los lipikas. Hay estudios científicos que se han hecho en muchos lugares del mundo con muertos por suicidio, o sea, que muertos clínicamente, pero que volvieron a la vida, por suicidio, por operaciones, por enfermedades, paros cardíacos, accidentes, de todas las nacionalidades, de todas las religiones y creencias, y casi todos han contado lo mismo. Han visto un ser de luz, o sea, un túnel de luz, casi todos dicen lo mismo. Un túnel de luz que era un lugar lleno de paz, había un ser de luz, que eran lipikas también, y era un lugar maravilloso. O sea, era un lugar del que no querían volver, pero estos mismos seres que ellos sentían que eran puro amor y compasión, le decían, escoge tú. Yo he conocido personas aquí, o sea, no solamente lo he leído en libros, he conocido personas que han pasado por esa experiencia. Cuentan lo mismo. Les han dicho, escoge tú si quieres quedarte o quieres volver. Y ellos han escogido volver. Entonces han vuelto y su vida se ha transformado para siempre. De hecho, yo ya no tengo miedo a la muerte. Es un lugar maravilloso al que voy a ir, lleno de paz, de amor. Y en ese instante que han muerto, han encontrado las respuestas a todo. Tenían una visión de 360 grados y una comprensión de todo el universo y de todo el porqué de la existencia, el porqué de todo. Vuelven a este plano físico porque lo han escogido y sus vidas han cambiado. O sea, es un proceso maravilloso la muerte, ¿no? Y el karma se produce en este plano de acción de causa y efecto, que es el plano físico. Pero el último pensamiento sí es importante porque va a teñir de un color, de otro color lo va a teñir a todo el color que tenía la encarnación, aunque sea muy mínimo, pero eso es lo que explica Madame Blavatsky en La clave de la teosofía. Nada más, gracias. Gracias, Hugo. Sí.
Sí, muy bien. Solo una cosita. Respecto a lo de las experiencias cercanas a la muerte, realmente no fueron muertes, fueron experiencias cercanas a la muerte. Porque el momento en que pasa la muerte, no hay manera, es imposible que regrese ese ser, esa entidad, esa individualidad. Porque cuando se realiza la muerte es cuando se corta el cordón de plata. Al cortarse el cordón de plata es imposible, nadie puede volver de la muerte. Entonces esas personas realmente nunca estuvieron muertas. Tuvieron una experiencia cercana a la muerte, pero nunca estuvieron muertas. Quizás clínicamente porque dejó de respirar, etcétera, 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 pero nunca estuvieron muertas porque el cordón de plata nunca llegó a reventarse. Y en cuanto a lo que también se nos dice, en cuanto a lo que cada quien ve al momento de desencarnar, es lo que su mente crea. Pasa lo mismo que en el de Bachán. Si yo creo y tengo fe en Jesucristo, que Jesucristo me va a recibir, cuando yo desencarne, me va a recibir Jesucristo. Si yo creo que va a venir a recibirme mi abuela, entonces la entidad que se va a aparecer va a ser mi abuela. Y así sucesivamente. Cada quien va a tener su propia imagen según lo que crea. Pasa lo que comentó Ángela, que ya se acaba de ir, de que el caso del ateo que ya lo trajo a colación. El que no cree en nada, no va a ver nada. Incluso va a perder el disfrutar el de Bachán, que también lo comentan los maestros, que es una pena las personas que no crean ese paraíso de descanso. Entonces, cada quien forma su propio de Bachán y su propia imagen mental del momento en que desencarna. Pero muchas gracias, Hugo. Me parece muy rico lo que se dijo. Y luego me quedé pensando, bueno, ya que me dieron la palabra, me quedé pensando, podemos encontrarnos gente que, por ejemplo, porque aludía a Salomón a la injusticia. Y yo digo, pues esto es sí, y yo más bien siento que no, siempre hay justicia, porque hay personas que a lo mejor son sumamente espirituales, hermosas, buenas, y sin embargo sus vidas son muy duras, ¿no? Y a lo mejor son muy duras justo por ese karma, pero su alma en su momento llegó a encontrar mayor templanza para vivir la vida que les toca vivir, ¿no? Y no caer en desesperación como a otros que no han trabajado sus vehículos superiores y que cuando les pasa algo terrible o nos pasa algo terrible, podemos caer en desesperación, ¿no? Gracias, es todo mi comentario. Gracias, Bermari. Recordemos que todo el mundo está haciendo su trabajo. Así como hay seres espirituales que están haciendo un trabajo en función de la armonía, también hay seres del otro lado que trabajan en base a la inarmonía, en base al egoísmo. Entonces, cuando una persona vibra alto, está haciendo un trabajo en función de la humanidad, del amor, de la compasión, etcétera, también es atacada. Entonces, no solamente es el factor karma o el factor de todo lo físico que conlleva, sino también esos ataques de otros lados. Hay una oposición que no solamente es física, también hay una oposición psíquica. Hay unos ataques a las personas que están haciendo un trabajo. Y bueno, lo hemos visto con todos los que vienen a dejarnos algún mensaje, cómo los tratamos, cómo los maltratamos, cómo los matamos. Sí, Carolina, mira, yo tuve una experiencia del túnel de luz, pero fue en un sueño, no sé si ya lo conté aquí. A mí me pasó una noche durmiendo, de golpe veía el túnel de luz y una gran luminosidad al fondo, y veía al Maestro Jesús, pero todo en luz. Entonces me brota del alma, Jesucito, yo no quiero morir todavía. Tenía una hijita pequeña. Entonces, en ese instante se borra la imagen de Jesús y queda una puerta abierta. Me dirijo hacia ahí y cuando paso esa puerta era una maravilla, un jardín de flores, de mariposas, de pájaros, de fuentes con agua, y agachadita oliendo una florcita estaba mi nena chiquitita, más o menos 4 años. Y en ese instante que la vi, se cortó todo.
Entonces, una vez fui y se lo conté a un obispo de la Iglesia Católica y él me respondió, ¿habrá sido un sueño? Esa fue mi experiencia. Gracias, Nelly, por contarnos tu experiencia. No, lo único que quería decir era para no generar de repente confusiones o malos entendidos con las personas que puedan estar viendo la plática fuera del círculo de la teosofía. Es que el tema de los estados post-mortem, ¿verdad? Fue muy bien explicado por los maestros en las cartas, ¿verdad? Y en la clave de la teosofía Blavatsky también lo abordó. Y en ninguno de ellos se explicó o se dieron detalles de lo que hoy en día conocemos como las experiencias cercanas a la muerte. Sabemos que son temas que están muy estudiados, ¿verdad? No confirmados por la ciencia. Hay muchas pruebas científicas, médicas, ¿verdad? A través de muchos años. Hay gente que ha dedicado mucho a su estudio, pero sí hay que aclararlo, que no fue un tema tratado por la teosofía, no está explicado en el proceso post-mortem, nunca se habló, incluyendo el caso de los acompañamientos o de esos seres que esperan a alguien después del proceso de la muerte. Eso sí, por allí lo dicen los maestros, pero solamente se refirieron cuando la persona muere. Entonces, solamente es para aclarar que estamos tocando ese tema. Es un tema que sí se conoce mucho hoy en día. Hay mucha literatura, muchos estudios, muchos testimonios, pero no fue tratado dentro de lo que se entregó como el proceso post-mortem o las etapas del proceso post-mortem dentro de la teosofía. Era todo. Gracias, Carlos. Los estados después de la muerte. En la sección precedente se afirma que en la vida del hombre hay periodos de actividad y descanso. O dicho con mayor precisión, periodos de encarnación, esto es, de vida en un cuerpo de carne y hueso, alternados por periodos de existencia desencarnada, análogos al ciclo de 24 horas de vigilia y sueño. En la sección 3 de este capítulo se esbozó algo de la información concerniente a los 7 planos de la naturaleza y a los 7 estados de conciencia. La encarnación es el proceso de asumir vestiduras o vehículos a través de los cuales se pueda funcionar en los planos inferiores. La muerte es el proceso de separación de estas vestiduras. Ya debe ser evidente para el estudiante que todo aspecto de la ciencia esotérica está inextricablemente relacionado con otro aspecto. Para comprender la muerte y los estados después de la muerte, uno debe estudiar la constitución septenaria del hombre y del cosmos. Y esto debe conducirnos al estudio de Akasha y la luz astral. Sin embargo, cualquier aspecto que sea considerado debe ser visto como parte de un todo, el funcionamiento del cual en todas sus partes está sujeto a la ley universal. A cada etapa de estudio es necesario recordarse a uno mismo estos hechos. Entonces, la mayoría de las personas acá en Occidente estamos desinformados sobre el proceso después de la muerte del cuerpo físico. Ese desconocimiento, los apegos que impone la personalidad y otros factores, pues producen miedo porque aparentemente es algo desconocido. Otras personas buscan informarse sobre estos procesos y asumen otra actitud ante este proceso natural, porque es un proceso muy natural por el que todos vamos a pasar y por el que hemos pasado muchísimas veces. Lo que pasa es que no nos acordamos. Como comentábamos antes, la manifestación de la vida incluye el nacimiento, el crecimiento, la decadencia y la muerte de la forma, pero la subsistencia o la permanencia de la vida. Entonces, la muerte del cuerpo físico es solamente un cambio de forma, un cambio de estado, lo que aplica para todo en el universo, para el microcosmo y para el macrocosmo. La vida y la muerte son parte del ciclo natural de la vida. Es un ciclo continuo de evolución espiritual. La muerte es una transición hacia otro estado de existencia, por lo que son etapas complementarias en el proceso de desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, para poder entender o comprender
medianamente los estados post-mortem, tenemos que conocer, como dice aquí el texto, la constitución sectenaria de la muerte. Y para poder comprenderlo perfectamente y tener certeza de qué es lo que pasa cuando nos morimos, ¿qué tenemos que tener? Continuidad de conciencia. Es decir, poder movernos conscientemente o transportar nuestra conciencia en los llamados tres mundos. ¿Cuáles son los tres mundos? El plano físico, el plano astral y el plano mental, que es los planos donde se desencadenan todas los fenómenos o las funciones que van pasando en el proceso post-muerte. Y para eso hay que ser un adepto. Por eso ellos son los que nos han suministrado información al respecto. Entonces, todo ese conocimiento que nos dan los maestros es el resultado de su propia investigación y de su propia experiencia. Y no solamente de un adepto, sino de una serie de ellos, y que en algún punto de nuestra evolución podemos comprobarla por el uso de facultades internas que tenemos, pero que están inactivas. Aunque los estudios, los aprendizajes, las enseñanzas que nos dan los maestros no se basan en laboratorios, no se basan en experimentos replicables por nosotros, por un instrumento o por cualquier agente externo, pues para su investigación ellos usan métodos internos, métodos espirituales. ¿Cuáles son? Bueno, poder eso, como dijimos, transportar la conciencia, clarividencia, claraudiencia, o sea, el desarrollo de facultades más que psíquicas, de facultades espirituales. No una clarividencia ordinaria o imprecisa que puede ver de repente cualquiera, sino que es una clarividencia entrenada, controlada y que permite percibir realidades en los planos de existencia más sutiles, en los planos más altos. Aparte saben discernir qué es mayábico, qué es ilusión y qué es realidad. Y todo eso escapa a los sentidos físicos. Entonces, esto le permite a los maestros ver las causas sutiles detrás de cada fenómeno que está sucediendo. Aparte que, por supuesto, ellos también adquieren su conocimiento a través de sus meditaciones, una conexión directa con Budi. Bueno, a lo que voy es que esta información nos la dieron los maestros y esos estados posteriores, inmediatamente posteriores a la muerte física, están divididos en 3 etapas. Y cada una de estas etapas está relacionada o tiene una correspondencia con los principios del ser humano. La primera etapa de la muerte pasa en el plano físico, que se refiere a los principios inferiores o la tríada inferior, porque cuando desencarnamos, cambia la constitución en que vemos, o sea, los principios siguen siendo 7, pero el orden cambia. Entonces, ahí queda una tríada inferior, es lo primero que pasa, que entonces el cuerpo físico, como dijimos anteriormente, se descompone y va a dónde va, hacia la tierra, la parte biológica. Linga Sharira va hacia acá, hacia el doble astral, que es de donde salió, y Prana va allí. La segunda etapa pasa en el plano astral, que es lo que denominamos como cama loca, ¿verdad? Allí va el cuaternario sobreviviente, que sería el principio kama, que está conformado por los deseos, por las emociones, etc. En la parte inferior de manas, que sería mana inferior, entonces ahí es donde se da el proceso de la segunda muerte, para luego pasar a la tercera etapa. Bueno, pasa el proceso de gestación y viene la tercera etapa. Esa tercera etapa se da en la parte inferior del plano mental y se refiere a la tríada superior, al Devachan. Los restos que quedan en cama loca son los que forman los elementarios, que es los residuos de todo lo de baja vibración que no puede ir al Devachan. Al Devachan está un plano tan sutil, tan alto, de altas vibraciones, que solamente va lo bueno. Entonces, todo lo que nosotros hemos construido bajo
rabia, ira, celos, etcétera, etcétera, todas emociones, pensamientos de baja calidad, eso queda en el Kamaloka, forma un elementario. Ese elementario, antes o después, se va a destruir. ¿Cuánto va a durar? Según la intensidad y la fuerza con que nosotros lo construimos. Algunos se destruyen más rápido que otros. Al final todos se van a destruir, pero unos antes y otros después. Ese básicamente es así por encimita, el proceso que pasa después de la muerte. Pasamos de Bachan y bueno, el tiempo de Bachan también es regido por karma. Mientras más acciones, pensamientos hemos sembrado, más tiempo vamos a pasar de Bachan. Mientras menos hemos sembrado, pues menos tiempo vamos a estar en Devachan. El que no cree en el Devachan no va a tener un Devachan, porque el Devachan no es un sitio, es un estado mental creado por la personalidad anterior. Si yo no creo en el Devachan, no voy a tener ese paraíso, porque es una creación mental. Una pregunta, Caro. Entonces, en ese caso, el que no está en el Devachan, ¿qué sucede con él? ¿Reencarna inmediatamente? No te lo sabría decir. Se supone que debe tener algún tipo de descanso, a lo mejor se mantiene inconsciente, pero como el de Bachan es una creación mental, pues yo asumo pues que se mantiene inconsciente. No quiere decir que encarna nuevamente. Generalmente los que encarnan, la mayoría, vamos a Devachan, antes o después. Perdón, más tiempo o menos tiempo. Porque la mayoría de las personas creemos en algo. De repente, cada quien en su propia religión. Aunque hasta el mismo ateo. A veces la persona se considera ateo, pero en el fondo cree en algo. Entonces, la mayoría de las personas vamos todos a Devachan. El que no, pues me imagino yo, asumo, no tengo ni idea, pero pienso yo que está por un estado de inconsciencia. El tiempo que le toca estar allí, inconscientemente. Y reencarna cuando aparece igualmente Tagna o el deseo de vivir experiencia física. Porque el que no tiene Devachan es el que no ha sembrado nada para eso. Pero creo que todos, aunque sea en algo creen, o en algo creemos. A lo mejor no lo llaman Dios, lo llaman ciencia, no sé. Perdón, Caro, A lo mejor un ateo completo, digamos, a lo mejor su Devachan es creer en su familia, y está con su familia. ¿Sería eso? También puede ser porque es una creación mental, es el que tú quieras. O es su perro. Entonces él vive todo ese tiempo con su perro. Porque en algo crees. Eso. Así es. Perdón, Caro, también es que hay que entender que el Devachan no solamente está ligado a la parte espiritual. O sea, hay que entender que es un proceso, ¿verdad?, por el cual todos atravesamos y que esa creación mental no tiene que ser por lógica espiritual. O sea, es una creación mental. Y hay que entender también que el Devachan es el disfrute, ¿verdad? El reposo, se entiende también, el disfrute, el descanso de esa vida material donde hubo cantidades de sufrimiento quizás inmerecidos y la recompensa de esos sufrimientos inmerecidos se nos dice que están en el Devachan. Entonces, una persona, crea o no en el Devachan, según mi opinión, va a vivir las mismas experiencias. ¿Por qué? Porque tuvo pensamientos, tuvo acciones y esas acciones generaron efectos. Recuerden, el Devachan es simplemente un efecto de nuestra vida. Mientras más efectos generemos, vamos a llamarlo, de efectos virtuosos, la estadía en el Devachan va a ser mayor. Si los defectos, los causas de efectos virtuosos fueron muy pocas, el tiempo de Devachan va a ser menor. Pero también hay que entender lo que dijo Caro, es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia. Es un tiempo que posiblemente sea igual para todos, pero lo vamos a vivir de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia va a disfrutar más de ese tiempo. Es el ejemplo que siempre nos ponen. Cuando estamos esperando algo con mucha ansiedad, el tiempo se hace inmensamente largo. Pero cuando estamos haciendo algo que nos gusta, que disfrutamos, el tiempo se ralentiza, pasa y lo disfrutamos a plenitud. Entonces, posiblemente eso sea lo que ocurre en Devachan. Para alguien va a ser
en su aspecto mental y acuérdense también que en esos estados no existe tiempo. No existe, el tiempo existe en el mundo físico. Entonces, una persona que tuvo pocas aspiraciones, pocas virtudes, poco de qué disfrutar, pues para él va a ser algo muy mínimo lo que va a recordar o disfrutar en ese Devachan, contrario a una persona que haya tenido más desenvolvimiento espiritual, haya realizado más labores bondadosas, altruistas, va a tener un Devachan más largo, aunque el tiempo sea el mismo. Porque acuérdense también, son procesos, ¿verdad?, de la naturaleza y están ligados al karma, pero ahí va a depender del karma de cada uno, pero son procesos de la naturaleza. Salvo las personas que son las excepciones, el caso de maestros, de personas que no pasan por Devachan, el caso de los niños recién nacidos, en las cartas también se hablan de muchas excepciones, ellos lo llaman así, excepciones. Pero en normas generales, todos vamos más o menos por la misma línea. Gracias, Carlos. Así como el feto tarda 9 meses en nacer, esa es la analogía. Acuérdense, hay una gestación y un nuevo nacimiento de una nueva personalidad. Entonces, por ahí va. En mi opinión, así lo entiendo yo y lo veo por aquí. Me pareció muy claro lo que dijo Daniel, porque hay personas que no piensan ni en su salvación ni cosas por el estilo y que pues nada saben del Devachan, pero son gente que ha hecho labores que muchos que sí creemos en el Devachan no somos capaces de hacer. Entonces, esa persona va a tener su Devachan, supongo, porque sus acciones fueron grandes, su amor por la humanidad, por los animales, por todo lo que le rodea, era muy grande. Entonces, sepa o no que hay Devachan, va a recibir su recompensa. Así lo entendí y creo que es muy lógico. Disculpen por usar la palabra lógica, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Salomón. Hasta aquí llegamos la clase de hoy. Le agradecemos a todos su presencia, su energía, sus comentarios, sus aportes.